Bien, 7:37 minutos de la mañana. A esta hora está en estudio Luis Vicente León, presidente de Data Análisis. Buenos días. Buenos días, encantado. Gracias por acompañarnos el día de hoy acá. Gracias. Quisiera comentarles, muchas cosas. El tablero político está bastante movido, pero hoy, por ejemplo, el diario El Universal titula y dice que Estados Unidos redactó propuesta para aliviar sanciones en Venezuela. ¿Cómo cree, digamos, este posible alivio de sanciones en medio de un escenario interno complejo donde hay muchas inhabilitaciones, y cree que ese alivio de sanciones podría venir de la mano de habilitaciones de candidatos o de precandidatos? Mira, las negociaciones nunca han parado. Las negociaciones han estado permanentemente activas, han ido mutando, porque la negociación es un proceso largo y muy peligroso, muy difícil, porque tú estás casi listo con un acuerdo y cualquier detalle rompe el proceso. En Venezuela, en este momento, hay por lo menos 3 negociaciones en paralelo activas. La negociación entre el gobierno y la oposición, entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de los Estados Unidos, que es una negociación independiente de la primera, y una negociación entre el gobierno de Venezuela y quizás el gobierno de China o los BRICS como bloque, que también se está ejecutando en paralelo. A la que tú refieres, o más bien refiere el Universal, probablemente es a la negociación entre gobiernos, entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Venezuela. En esa negociación hay una gran presión que proviene fundamentalmente del hecho de que creo que a estas alturas ya Estados Unidos ha entendido que vale la pena hacer algunas cesiones para conseguir mejoras en el proceso electoral, pero que son mejoras que no necesariamente cumplen todos los requisitos que originalmente Estados Unidos pedía para negociar con Venezuela. ¿Por qué podría estar Estados Unidos un poco más abierto a la negociación? Bueno, yo creo que aquí hay algunos intereses muy específicos que se han tocado geopolíticamente. La misma entrada de China y los BRICS al juego colocan una presión nueva a Estados Unidos sobre la base de que si tú miras la lista de países que está entrando en los BRICS, ahí tienes básicamente a Rusia, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Irán, y si tú sumas eso en petróleo y en gas, claro, es una potencia, te consigues que es básicamente la oferta más importante de petróleo en el mundo. ¿Qué te queda? Venezuela, que es la mina de petróleo más importante del mundo y la sexta de gas. Cuando tú miras eso, tú no puedes decir, oye, a Estados Unidos no le importa, claro, que sus adversarios, claro, no le importa que sus adversarios incorporen nada más y nada menos que la mina de petróleo más grande del mundo, que está en el hemisferio occidental, la incorporen en el lado de las negociaciones chinas, donde está nada más y nada menos que Rusia y Arabia Saudita e Irán, que son los otros productores relevantes de petróleo en el mundo. Entonces, eso genera un estímulo, una presión en los Estados Unidos para terminar una negociación con Venezuela, que además parte de un tema que ya está agotado. Es decir, cuando tú miras el tema de sanciones, que es la estrategia importante que ha utilizado Estados Unidos para presionar los cambios en Venezuela, tú puedes concluir, más allá de lo que tú creas o tú quieras, o la razón por la que eso fue establecido, lo que parece claro es que 4 años después, 4 años de las sanciones secundarias y más de 7 años de las sanciones primarias, tú cuando la evalúas, ¿cómo respondes a la pregunta, ¿funcionó la sanción para resolver el objetivo que buscaba? ¿Provocaste un cambio en el gobierno? No. ¿Provocaste una negociación, digamos que el gobierno estuviera desesperado por negociar contigo y se montara en un avión para ir a México? Tampoco. Entonces, ¿qué es lo único que sí tienes? Tienes las sanciones, la incapacidad de Venezuela de colocar petróleo en el hemisferio occidental en el medio de una crisis energética que provoca la guerra en Ucrania. ¿Y es posible que esa sanción hoy día, previo al proceso electoral, funcione? Es decir, que Venezuela, que el gobierno venezolano pueda ceder un poco para que se alivien esas sanciones y pueda, digamos, dar un mínimo de garantía electoral. Bueno, yo creo que lo has presentado de la manera correcta. Creo que en este momento hay algunas posibilidades de intercambio, de negociación. Pero la negociación
no parte de lo que las emociones en la gente marca. La mayoría de la población venezolana quiere un cambio político. Estamos hablando además de 70% de los venezolanos que en efecto estarían dispuestos a votar incluso por ese cambio. ¿Y el gobierno estaría dispuesto entonces a dar esas condiciones y a permitir, digamos, salir del poder? Ahí está precisamente el problema. El gobierno puede estar dispuesto a abrir algunos elementos para conseguir legitimidad y conseguir también la flexibilización en materia petrolera, de sus recursos en el extranjero, incluso de los derechos especiales de giro en el Fondo Monetario Internacional. O sea, él podría estar dispuesto a negociar algo, pero nunca, en teoría de juegos o en teoría de negociación, nunca estaría dispuesto a negociar su cabeza, claro. ni la pérdida de... Y por eso también promueve N cantidad de participantes en la elección presidencial. Claro, entonces, el tema es, tú puedes conseguir algunos avances, sí, tú puedes conseguir algunos avances, pero son avances controlados, son avances que no representen para él el riesgo elevado de salir del poder. Es otra cosa, primero, porque no quiere salir, o sea, es obvio que es una revolución y nadie quiere perder el poder. Pero hay un segundo elemento incluso más importante. Nosotros hemos hablado durante muchísimo tiempo de la necesidad de conseguir competitividad electoral de la oposición, que es el lado débil en la relación institucional. Es fuerte en términos de popularidad, pero es el que no controla las instituciones, Consejo, Tribunal Supremo, etc. Bueno, que se ha pedido como elementos competitivos. Se ha pedido que la oposición pueda tener todos sus candidatos habilitados, que se devuelvan las tarjetas a todos los partidos, empezando por Acción Democrática, que tiene un tema ahí muy importante, la observación internacional, el registro electoral para que los venezolanos nuevos... Pero, por ejemplo, la observación internacional, Jorge Rodríguez hace un par de semanas prácticamente puso el freno y dijo que no vendría la Unión Europea. Y el registro electoral ya hubo un corte nuevo por parte del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo ve? Nada de eso indica que no se pueda todavía negociar elementos, porque si tú lo miras en la política, cuando tú estás en una negociación, incluso sindical, los obreros o los trabajadores en un sindicato le pueden decir a la empresa, nosotros no vamos a regresar si no es 80% de incremento. Y al final tú terminas agarrando 20 y se resuelve el problema. O sea, eso es precisamente una negociación. No nos podemos basar en las negociaciones, en los discursos políticos de los actores, porque forman parte de las presiones que están en negociación. Pero lo que sí está claro es que el gobierno no hace falta ser demasiado perspicaz para entender que el gobierno no va a hacer nada que arriesgue su permanencia. Y ahí, además, agrego que no está solamente el tema de la oposición y la competitividad electoral de la oposición, también está el tema del gobierno y su competitividad. ¿Cómo le dices tú? El tema, si me gusta o no me gusta, es irrelevante. Pero tú le estás diciendo, por ejemplo, a Maduro, que vaya a una elección competitiva, que le libere las manos a su adversario, que tenga la observación internacional, que se porte bien, que de buena... Y que tenga la posibilidad de perder el poder. Que son cosas... Pero mientras, y eso por supuesto eleva su posibilidad de perder, pero le está diciendo que vaya él con $15 millones de recompensa por su cabeza, por él, por su esposa, por sus hijos, por sus amigos. Y le está diciendo a él que vaya sin poder tocar los recursos extranjeros y sancionado, y con lo cual no puede resolver algunos problemas importantes en campaña. Bueno, ¿cuál es la probabilidad que te diga que sí? Cero. O sea, esa es la probabilidad. Más allá, yo no estoy hablando aquí de lo que me da nota, lo que yo quisiera, el concepto teórico de la democracia. Te estoy diciendo que si tú no resuelves el tema del costo de salida del gobierno y no resuelves el problema de que él también pueda competir absolutamente abierto, la probabilidad de que él te deje... Es muy inocente creer que el gobierno va a ir a una elección y que va a permitir salir del poder. Ahora, ¿qué busca la negociación a la que se refiere el Universal? La negociación que busca es, oye, Estados Unidos ofrece entregarle algunas cosas que Maduro quiere. Por ejemplo, algunas liberaciones de sanciones personales, algunas liberaciones de sanciones generales económicas, petroleras. ¿Qué pide a cambio? Pide los presos políticos o los presos americanos que están en Venezuela, que es un tema de interés fundamental para los Estados Unidos, pero también pide, sin duda, básicamente que haya algunas flexibilizaciones que permitan presentar esto como un acuerdo justo. Porque si yo
te doy a ti todo y tú no me das a mí nada, es impresentable, por ejemplo, en el Congreso de los Estados Unidos. Sí. Entonces, todo esto es, digamos, lo que está pasando. ¿Qué va a terminar siendo? No lo sabemos. Lo hablamos en la segunda parte. Luis Vicente León, presidente de Data Analysis, una breve pausa y ya venimos. Bien, 7:49 de la mañana, sigue Luis Vicente León, presidente de Data Analysis acá en estudio, y quisiera comentarle sobre lo que dejamos en el segmento pasado, bueno, el tema de qué podría en este caso la oposición tradicional, la oposición en Venezuela, pues negociar o con qué podría presionar para lograr una negociación. Esto de cara incluso a la elección primaria, que cada vez falta mucho menos, pero que pareciera que tuviera una espada de Damocles la elección primaria, ¿no? Sí, la capacidad de negociación de la oposición es muy baja, independientemente, de manera autónoma, sí. Porque primero está fracturada, no tiene además presión nacional, es decir, es un símbolo, es muy importante, pero no tiene los instrumentos de presión para la negociación frente al gobierno. Lo que sí tiene es respaldo internacional o respaldo de los Estados Unidos. ¿Y de qué tanto puede servir ese respaldo? Si sí. Ya vimos el escenario 2019, bueno, pues Guaidó... Sirve desde la perspectiva de que el gobierno venezolano sí necesita y quiere tener un nivel de legitimidad una vez que pase la elección del 2024. O sea, él no quisiera, eso no quiere decir que va a entregar su cabeza por eso, pero él quisiera obtener cierto nivel de legitimidad en Europa, en sus aliados de América Latina y por supuesto en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que haces? Empiezas a negociar, oye, ¿qué te puedo entregar para que tú te sientas más tranquilo con la posibilidad de reconocer esa elección, pero sin que yo eventualmente esté en peligro de que agarre mi cabeza por 15 millones de dólares? Entonces, todos esos elementos hacen que la oposición tome la ventaja de la negociación americana. O sea, la negociación de los Estados Unidos es una negociación que a la oposición le conviene desde el punto de vista de que Estados Unidos está presionando al gobierno venezolano para, oye, tú quieres que flexibilicemos los temas económicos, tú quieres que puedas utilizar recursos en el Fondo Monetario y que alguien te reconozca, tú quieres que América Latina se sienta más tranquilo porque nosotros vamos a reconocer. ¿Tú quieres eso? Bueno, vamos entonces también a negociar algunos elementos de competitividad electoral, de observación internacional, de habilitación de candidatos. Entonces, ese elemento es el que se está negociando. Ahora, ¿qué pasa con la oposición? Que la oposición, frente a eso, también tiene una visión muy distinta, porque no es una, hay varias fracturas dentro de la oposición. Y es normal, no es una crítica. Es normal que la oposición tenga fracturas. Pero y es normal también en sistemas como este, ¿no? Absolutamente. Que esas fracturas existan. Claro, pero además, vamos a estar claros, la democracia no es un sistema de consensos. La democracia es un sistema para dirimir el disenso de las diferencias naturales del ser humano. Por lo tanto, que la oposición tenga visiones distintas es natural. Lo que es malo no es que tenga visiones distintas, sino que no haya conseguido un consenso alrededor de la única cosa que se requiere un consenso, y es la forma como te vas a poner de acuerdo y vas a decidir, la forma como tú vas a canalizar esa energía, ¿sí? Que es la democracia. La democracia, al final de cuentas, lo que resuelve es eso, porque pone reglas de juego. Oye, va a ser una elección, va a ser un acuerdo político, va a ser, ¿qué vamos a hacer? Pero o sea, que tú estén tienes de todo acuerdo. listo. Claro, la oposición tiene un acuerdo parcial alrededor de la primaria. Digo parcial porque tú tienes, por ejemplo, a Benjamín Rousseau fuera de la primaria y tienes también a Carri fuera de las primarias, que son actores que pueden tener cierto nivel de respaldo popular, especialmente en el caso de Benjamín Rousseau. Nosotros estamos hablando de las primarias como si la primaria resuelve el problema, y resulta que cuando ves las candidaturas presidenciales y tiras una encuesta, hay un favorito que es María Corina Machado, pero en la segunda posición te aparece Benjamín Rousseau, en la tercera aparece Rosales y Capriles. Pero tú tienes ahí un actor que está fuera, que tú no resuelves con la elección primaria. En la elección primaria también tienes dos diferencias muy importantes. La primera es la visión de María Corina Machado, la segunda es la visión de lo que podemos llamar la oposición institucional. Institucional no es porque es buena o mala, sino porque está
en la institucionalidad formal de la oposición en la plataforma unitaria, en la institución que está negociando, incluso con alrededor de los Estados Unidos y el gobierno venezolano. Es decir, la institucionalidad opositora está formada originalmente por el G4, Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo. Pero además, con un montón de otros partidos que se incorporaron en la plataforma unitaria. Para ellos, o para muchos de ellos, sobre todo el G4 o el G3, quitando Voluntad Popular, para ellos la estrategia frente a Maduro tiene que ser muy distinta a la propuesta por María Corina. María Corina, ¿qué propone? Bueno, propone que van a la primaria, se elige el candidato, que por cierto, ella debería ser la favorita en ese proceso numéricamente, aun cuando la alianza Capriles-Rosales... ¿No cree que esa alianza pase, digamos, se imponga a María Corina? Genera, no sé si se impone, pero genera otras presiones distintas. Sí. Hace una semana yo te diría que María Corina Machado estaba prácticamente sola en el proceso. Tenía a Capriles en el ruedo, pero un Capriles mucho más bajo que ella en términos de popularidad. Ahora, ¿qué pasa? La alianza Capriles-Rosales, que por cierto probablemente se va a ampliar hacia otros partidos, es una alianza que ya le pone un reto mucho más fuerte a María Corina. No quiero decir que va a ganar necesariamente, pero sí es una fuerza mucho más peligrosa desde el punto de vista electoral para ella. ¿Por qué? Muy simple. No necesariamente por la popularidad, sí, porque la popularidad la tiene María Corina Machado, pero la tiene la otra fuerza, la tiene desde el punto de vista electoral. ¿Por qué? Porque la primaria no es un evento en el que participa todo el mundo. ¿Pero cree que sea la primaria en esta oportunidad el evento donde participe solamente la militancia, solamente la estructura? Porque María Corina Machado también pudiera, en este caso, pues bueno, levantar un voto más emocional, un voto más racional, ¿no? Totalmente, un voto que está descontento con la oposición tradicional o institucional, como usted la nombró. Lo que pasa es que esa gente que está más descontenta y que puede tener mayor conexión precisamente con las ofertas irreverentes que rompen todos los procesos, también son las menos motivadas a votar en total, y por supuesto menos motivadas a votar en un evento organizado por la propia oposición. Es una especie de independiente que quiere cambio, que le gustaría básicamente un actor de rompe, por eso están divididos entre María Corina Machado y Benjamín Rauseu, que también es una oferta outsider, que es también una oferta de protesta contra el establishment o en contra de la política tradicional. Esos dos actores representan ese sentimiento, pero ese sentimiento es más difícil concretarlo en un voto en la elección primaria. ¿Puede ocurrir? Sí, puede ocurrir. Si María Corina Machado se convierte en un fenómeno de emociones y logra además vender que la elección primaria va a tener un resultado concreto. No es solo elegirla a ella, claro, sino que tiene un resultado concreto, que puede convertirse en una fuerza futura, puede ser que llame a algún elector. Pero tiene un problema, y el problema es la inhabilitación. Porque tú le estás diciendo... Que no la habilita el pueblo, que eso es una realidad, ¿no? Ven y vota por mí, claro, muestra la fuerza, pero yo no me voy a poder escribir. Claro. Entonces ella va a decir sí. Entonces, y ahí viene la diferencia con los otros. Ella va a decir, que yo respeto todas las posiciones, ella va a decir, básicamente, cuando yo sea elegida, yo voy hasta el final, que es la declaración de María Corina. ¿Qué significa el final? Claro. Es decir, la gran pregunta es utópico decir ¿qué significa? Significa que tú vas ahí y no te van a escribir. O sea, porque tú puedes ganar como te dé la gana, pero la institucionalidad que te inhabilitó es la misma que te puede escribir y no te va a escribir. Para ir cerrando, ¿qué piensa del CNE? Que, bueno, ya se eligió un nuevo CNE, es el tercero o el cuarto, creo, en los últimos 3 años. Yo creo que, no hay ninguna sorpresa en el nombramiento del CNE. Quizás es relevante decir que se mantuvo la composición de 3-2, porque hubiéramos podido ir a 4-1 como éramos antes. O sea, hay un respeto de los números que creo que está vinculado a la negociación con Estados Unidos. Y luego le entregas 2 representantes precisamente de la oposición institucional, uno de Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, lo que marca que el gobierno parece reconocer más esa oposición que la oposición de María Corina, y pudiera estar diciendo entre líneas que tiene alguna disposición de negociar con algunos líderes para habilitarlos, pero no con todos.
y esos líderes probablemente están ahí en la oposición institucional. Y eso pues es el final de ese acuerdo entre Capriles y Rosales. Yo me imagino que, yo no lo conozco, pero supondría que ese acuerdo parte de la premisa de que si Capriles logra ser habilitado en el proceso primario y queda de segundo con una fuerza importante que tendrá con el soporte de los partidos, entonces el candidato será Capriles. Pero si Capriles se mantiene inhabilitado, Capriles cabildeará la posibilidad de nombrar a Rosales como el representante de la oposición fuera de la primarias. Bien, le agradezco mucho su participación el día de hoy acá con nosotros. 7:59 de la mañana, Luis Vicente León, presidente de Data Analysis. Esta entrevista la puede ver en nuestro canal de YouTube. También recuerde estar informado a través de nuestras plataformas digitales, @noticiascanalí y @canalí. Maiker Iriarte Olivero se despide. Tengan todos un feliz día.